Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer palitos de no pescado. Las legumbres son un alimento que llevan con el ser humano desde casi el principio de los tiempos, pero que por desgracia, por diferentes motivos, cada vez se consumen menos. Muchas veces es por falta de planificación, porque es lo que requieren en muchas ocasiones, o por falta de conocer recetas o de saber cómo cocinarlas. Sin embargo, incluir las legumbres en nuestra alimentación es mucho más fácil y delicioso de lo que se pueda pensar. Yo ya tengo subidas al canal unas cuantas recetas que llevan como ingrediente principal las legumbres de diferentes maneras. Se pueden tomar en guisos, en ensaladas, en forma de patés, como cremas. Y hoy voy a compartir una receta nueva, una más, que por lo que sea viene en un formato mucho más apetitoso. Son los palitos de no pescado. Para hacer nuestros palitos vamos a necesitar garbanzos cocidos, una cebolla o media, dependiendo del tamaño de la cebolla, harina de garbanzo, copos de avena, ajo en polvo, levadura de cerveza, pimienta negra, salsa de soja, sal y una lámina de alga nori. Y los rebozaremos con harina, pan rallado y un huevo que haremos a base de semillas de lino. En esta ocasión voy a usar garbanzos que he comprado ya cocidos, que son una solución perfecta para cuando no tienes tiempo de ponerte a cocer legumbres y te solucionan la comida. Así que el tiempo no es una excusa para no comer legumbres. Lo que vamos a hacer es colar el caldo con el que vienen, que yo antes lo tiraba porque era una ignorante, pero ahora me he dado cuenta de que se pueden hacer cosas realmente deliciosas con este caldo que se llama aquafaba. Así que estad atentas y atentos porque en breve subiré una receta riquísima. Vamos a moler el alga nori para tener todos los ingredientes preparados. La troceo a mano en trocitos pequeñitos para que las aspas del molinillo la puedan pillar mejor. Un molinillo de café normal y corriente. Picamos la cebolla en trozos de cualquier manera, porque van a ir triturados, así que tampoco hace falta que estén cortados precisamente de una forma o de otra. Cuando esté caliente ponemos la cebolla. Ponemos un poco de sal, ya sabéis, para que se haga primero, se quede más blandita. Cuando ya esté pochadita o casi pochadita del todo, ponemos pimienta al gusto. Y retiramos del fuego. Y hasta aquí lo más complicado de la receta. Lo que viene ahora es lo más sencillo. Ponemos todos los ingredientes en un robot de cocina o en una picadora. La cebolla, el alga nori, el ajo en polvo, la levadura, la salsa de soja, la harina de garbanzo y la avena la vamos a ir poniendo poco a poco, porque la función que tiene es la de que se quede espesa la mezcla, una vez que la trituremos, para que absorba los posibles líquidos que tengan y nos quede con una textura consistente que podamos manejar y rebozar. Entonces esto lo vamos a ir echando poco a poco según vayamos viendo que lo necesita. Y ahora lo trituramos, lo picamos bien.
Pues esto ya lo tenemos. Ahora lo que haremos será poner esta masa en un molde y lo refrigeraremos durante unas cuantas horas, lo suficiente para que coja una consistencia que sea manejable. Vamos a poner un poquito de aceite en papel de horno porque así nos será más fácil de desmoldar. Lo extendemos de manera uniforme y que tenga un grosor pues como de un dedo, más o menos. Esto ya va al gusto. A mí me gustan delgaditos los palitos, así que los voy a dejar de un dedito. Este molde es más grande de la cantidad que tengo de la mezcla de los garbanzos, pero bueno, no tenía otro, así que me va a servir igual. Tocaré será darle la forma así por aquí para frenarlo. Listo. Y como os dije, ahora a la nevera. Ya han pasado 2 horas, así que vamos a sacar la masa de la nevera. Pero antes de hacer los palitos, vamos a preparar el falso huevo de lino. Así que le vamos a ir incorporando agua. Ya sabéis, las semillas de lino molidas. Y para que se produzca primero el huevo, suelte primero el mucílago. A mí me gusta echarle el agua caliente, porque así no hay que esperar tanto. Incorporamos agua hasta que tenga una textura como de huevo batido y lo reservamos. Sacamos la masa del molde y cortamos. Cuanto más largos sean los palitos, más posibilidades tenemos de que se nos rompan al rebozarlo. A mí me gusta hacerlos no muy largos, pero bueno, eso ya va al gusto de cada cual. Y ahora vamos sacando porciones. Si la masa ha quedado un poquitín más jugosa de la cuenta, como me ha pasado a mí, lo que podemos hacer es humedecer el filo del cuchillo con un poco de agua y así resbalará mejor para cortarlo. Y ahora el rebozado, que no tiene ninguna ciencia, ya sabéis cómo va. Harina, huevo y pan rallado. Bueno, pues ya veis, esto no tiene ninguna complicación. Voy a seguir empanando mis palitos de pescado y ya rematamos la receta. Y ahora el resultado final de la receta es elección vuestra. Podéis elegir una opción más saludable, que sería haciéndolos al horno, o una forma más tradicional, que sería haciéndolos en la sartén. De cualquiera de las dos maneras van a quedar riquísimos. Si nuestra elección es el horno, los ponemos en un recipiente apto para el horno, sobre un papel, y pulverizamos ligeramente con aceite, los llevamos al horno a 220 grados y los dejamos hasta que estén doraditos. Y si elegimos la forma tradicional, un poquito de aceite a calentar en una sartén y freímos por cada lado hasta que estén dorados. Luego los sacamos a un plato con una servilleta de papel para que absorba el aceite. Al horno o fritos. Y simplemente disfruta. ¡Veganízate! Pues esta es la receta, no será por falta de opciones. Los ingredientes de la receta los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción junto con todos los enlaces a mis redes sociales. Y ya sabéis, dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, suscribiros al canal, compartidla con todo el mundo y no olvidéis darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!